Hola a todos, en este video vamos a empezar el tema de espacios vectoriales. Vamos a empezar con una pequeña introducción diciendo que es un espacio vectorial y vamos a hablar de los espacios vectoriales más conocidos. Entonces, un espacio vectorial real, V mayúscula, es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar y que satisface 10 axiomas. Entonces, vamos a imaginarnos ese espacio vectorial como un conjunto. Entonces, el espacio vectorial es un conjunto V mayúscula, ¿sí?, que está compuesto de vectores. Entonces, él va a tener acá vector 1, un vector 2, un vector 3 y así sucesivamente. Entonces, y que además con ellos se pueden hacer las operaciones de suma y de multiplicación por un escalar. Los 10 axiomas están enfocados de la siguiente manera. Entonces, el primer axioma dice que si el vector B1 pertenece al espacio vectorial V mayúscula y el vector B2 pertenece al espacio vectorial V mayúscula, entonces B1 más B2 genera un nuevo vector que también pertenece al espacio vectorial V. O sea, lo que nos está diciendo es que para que cuente como un espacio vectorial, debe cumplirse que cuando yo haga operaciones entre los vectores, o sea, que los sume, ya sea B1 más B2, me dé una respuesta triángulo y que esa respuesta triángulo también debe pertenecer al conjunto, ¿sí? O si yo hago B2 más B3 o cualquier operación entre esos vectores, debe también estar contenida dentro del espacio vectorial, ¿sí? Es similar a cuando ustedes tenían el conjunto de los números reales, ¿sí?, el conjunto de los números reales, que si ustedes tenían dos números, X y el número Y, al hacer X más Y da una respuesta que también era un número real. Es similar a esa parte. Entonces, el primer axioma se conoce como cerradura bajo la suma. Entonces, axioma de cerradura bajo la suma. El segundo axioma dice, para todo vector B1, vector B2, vector B3 en V mayúscula, que pertenece a, se puede hacer la propiedad asociativa, o sea, B1 más B2 se opera, se obtiene un resultado y se trabaja después con B3 y debe dar lo mismo que trabajar B1 con la suma entre B2 y B3. El resultado debe ser el mismo, ¿sí? Se conoce como la ley asociativa de la suma de vectores. El tercero dice, existe un vector cero que pertenece al espacio vectorial V mayúscula, tal que para todo V1 que pertenece a V mayúscula, se cumple que, entonces, el vector B1 más el vector 0 es igual a 0 más el vector B1 es igual a B1, ¿sí? Esto es el idéntico aditivo, ¿sí?, o módulo de la suma de vectores. Entonces el 0 que aparece ahí
se llama vector 0. Recuerden que lo ponemos en negrita porque no es un cero escalar, sino es un vector de ceros, o sea, un vector de solo ceros. O idéntico aditivo. O sea, dentro de este conjunto tiene que existir el vector 0. ¿Sí? O sea, si este conjunto hace referencia a vectores, por ejemplo, 3, menos 1, 4, el vector 0 que estamos dibujando ahí lo que contiene es 0, 0, 0. ¿Sí? Pero él debe estar dentro del conjunto. Entonces, cuarta propiedad. Bueno, cuarto axioma. Si V1 pertenece a V mayúscula, existe un vector menos V1 que también pertenece a V mayúscula, tal que, y se debe cumplir que X, bueno, que X no, que B1 más menos B1 debe ser igual a el vector 0. O sea que debe estar el inverso aditivo de cada dato dentro del conjunto. Entonces, el menos X se llama inverso aditivo. Bueno, menos B1 se llama inverso aditivo de B1. Entonces, si está el B1, también tiene que estar dentro del conjunto del menos B1, tiene que estar el menos B2 y tiene que estar el menos B3 y el negativo de cada una de esas cosas. Debe estar el menos triángulo, el menos cuadro. ¿Sí? Todos ellos deben estar ahí dentro del mismo conjunto. Quinto. Si V1 y V2 están en V mayúscula, en el espacio vectorial V mayúscula, entonces se puede hacer V1 más V2 o se puede hacer V2 más V1. Se puede conmutar. Se cumple la ley conmutativa de la suma de vectores. Sexto axioma. Entonces, si V1 pertenece a V mayúscula y alfa es un escalar, entonces alfa veces V1 también debe pertenecer al espacio vectorial V. Entonces es clave porque este espacio vectorial de por sí ya debe tener infinitos términos. ¿Sí? Porque aparte de tener a V1, debe poseer a alfa veces V1. ¿Sí? Y ese alfa es cualquier número real. Entonces debe estar el B1, el 2B1, el 3B1, el 1.3, el raíz de 2B1. O sea, tiene infinitos datos. Y eso con B1, con B2 y con B3 y con triángulo y con cuadro, con todos debe pasar lo mismo. Se debe cumplir que debe estar alfa veces el dato disponible. Entonces, a eso se le conoce como cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Se conoce como cerradura, axioma de cerradura. Bajo la multiplicación
por un escalar. El 7, si V1 y V2 están en B, en V mayúscula, y alfa es un escalar, entonces alfa veces V1 más V2 es lo mismo que tener alfa V1 más alfa V2. O sea, se cumple la primera distributiva. Entonces, primera ley distributiva. Si V1 pertenece a V mayúscula, alfa y beta, que son escalares, entonces alfa más beta por V1 es lo mismo que alfa V1 más beta V1. ¿Sí? Es la segunda distributiva. Entonces, segunda distributiva. El noveno dice, si V1 pertenece a V mayúscula y alfa y beta son escalares, entonces vamos a tener que alfa que multiplica a beta de 1 es lo mismo que tener alfa beta como si fuese un solo escalar por el vector B1. Entonces esa es la asociativa de la multiplicación de escalares. El 10 dice que para cada vector V1 que pertenece a V mayúscula existe un 1 escalar, de tal forma que una vez V1 es simplemente V1. Y esos serían los 10 axiomas que deben cumplirse para hablar de un espacio vectorial. Pues vamos a empezar con el espacio Rn. Entonces, Rn sean V mayúscula el espacio vectorial de vectores dimensión n. Entonces, cuando se habla de Rn, son todos los números, los vectores reales, de componentes reales, ¿sí?, que tienen dimensión n. O sea, cada vector trae un dato, dos datos, tres datos, hasta llegar a n datos. Todos estos, ¿sí?, para solo hablar del x1 o del b1, como se quiere escribir, donde esa x sub i, pertenece a los reales, ¿sí? O sea, todo esto para los valores de i
para I, que va desde 1, 2, 3 hasta llegar a N. ¿Sí? Esa es la forma de enunciar un espacio vectorial. Entonces, se puede hacer como renglón o como columna. ¿Sí? Esto puede ser como renglón o como columna, que es como está escrito ahí. Entonces vamos a empezar con el espacio vectorial trivial, ¿sí? Que es el espacio más pequeño, espacio vectorial más pequeñito que hay. Entonces, sea V al espacio vectorial que contiene el cero, el solo cero escalar. Toma un espacio vectorial trivial. ¿Sí? La cuestión es verificar que cumpla los 10 axiomas. Los axiomas. Entonces, el primer axioma que dice. Entonces vamos a hacer acá un dibujo de lo que realmente tenemos. Tenemos por acá un espacio vectorial V y nos están diciendo que ese espacio lo único que contiene es por acá el cero. Lo único que tiene. Entonces, primer axioma. Se supone que la suma de dos vectores debe darme otro que pertenezca a V. Entonces, como este solo tiene el vector 0, ¿sí? Lo único que podemos decir es que B1 es 0 y que B2 es el mismo 0 porque es que no hay más. Entonces, cuando hacen 0 más 0, la respuesta es 0 y sigue estando dentro del conjunto. Entonces, para el segundo, entonces el segundo dice que si hay tres vectores y se hace asociación, se sigue cumpliendo. Entonces, si colocáramos un tercer vector, la única posibilidad es seguirle dando valor de 0. Entonces, cuando acomodamos 0 más 0 más 0 igual a 0 más 0 más 0, ahí no importa cómo se agrupe, ¿sí? Si usted agrupó acá o agrupó al final, la respuesta le va a dar lo mismo. Entonces se sigue cumpliendo. Tercero, el vector más 0 más el vector, o el 0 más el vector me da el vector original. Entonces es como si yo tuviese B1 más 0 es igual a 0 más B1 igual a B1, ¿sí? Solo que yo no puedo utilizar el B1 porque es que el único vector que existe es el 0, entonces sería 0 más 0 es igual a 0 más 0 igual a 0, y eso es verdadero. Entonces pasaríamos al cuarto axioma. Entonces el cuarto axioma lo que dice es que si V1 pertenece a V mayúscula, existe el negativo. Entonces, si tenemos el V1, ¿sí? Debe existir el menos V1. Y esto debe darme 0. Entonces, el único V1 que conocemos es 0. ¿Sí? Y colocar el menos 0 es lo mismo que colocar a 0. ¿Sí? O sea, realmente sería como tener V1 más 0. Bueno, 0 más 0. 0 más 0 igual a 0. Sigue siendo verdadero. Ahora pasamos a la quinta, que dice que si V1 y V2 están en V mayúscula, se pueden conmutar. Acá peor todavía. Entonces, V1 más V2 debe ser igual a V2 más V1. Y resulta que acá como ambos son ceros, no se ve ni el cambio. Entonces, el sexto dice, si está el vector, también está alfa veces el vector.
Entonces, si yo coloco alfa veces b1, sería como tener, bueno, borremos esto, alfa veces el vector b1 es como tener alfa veces 0, o sea, es como tener 0. La pregunta es, ¿el 0 pertenece al espacio vectorial? Sí. Entonces, la 7. Alfa veces b1 más b2. Alfa veces b1 más b2 es igual a alfa veces b1 más alfa veces b2. Si reemplazamos, es como tener alfa veces 0 más 0 igual a alfa por 0 más alfa por 0. O sea, esto sería como alfa por 0 es igual a 0 más 0. O sea, 0 igual a 0. Entonces se cumple. Entonces, el 8. Entonces, alfa más beta v1 es alfa v1 más beta v1. Entonces, alfa más beta de 0 es igual a alfa 0 más beta de 0. O sea, 0 igual a 0. Cumple también. Entonces, el 9 sería alfa beta alfa por beta b1 es igual a alfa beta por b1. Alfa beta 0 es igual a alfa beta por 0. Entonces acá nos quedaría alfa por 0 y acá nos queda, entonces 0 y esto es 0 igual a 0, se cumple. Y el último, que sería 1 por b1 es igual a b1. Entonces 1 por b1 1 por b1 igual a b1 es 1 por 0 igual a 0, o sea 0 igual a 0, sí cumple. Entonces, el espacio vectorial más pequeño que existe se llama espacio vectorial trivial y es uno que solo trae al 0. O sea, lo único que trae esto es el elemento 0, ¿sí? Como si fuera un vector. Puede ser de dimensión, puede ser tipo escalar, puede ser de dimensión 2, de 2, o sea 0,0, o de 3, 0,0,0, y va a funcionar. Ahora vamos a colocar un segundo ejemplo. Imagínense que les proponen el espacio vectorial sea v mayúscula igual a 1, 2 y 3. Ese espacio vectorial contiene solo 3 datos. O sea, estamos dibujando una mancha así, entonces 1 tiene el 2 y tiene el 3 y decimos que este es el espacio vectorial. Entonces, con uno de los axiomas que no se cumpla, ya se puede decir que no cumple. Entonces, fíjense que en el primer axioma se supone que b1 más b2 más b2 debe pertenecer también. Entonces, debe pertenecer a v. O sea, cualquier par que pertenezca se puede sumar. Entonces, si yo trabajo con esto es como si fuera mi b1, mi b2, mi b3. Entonces, si yo hago la operación 1 más 2, esto pertenece al espacio, o sea, 3 pertenece, el 3 pertenece al espacio vectorial, es verdad. Pero si yo ya lo hago para hacer la suma entre b2 y b3, me quedaría 2, así asumimos que estaban como si esto fuera el b1, el b2 y el b3. Quedaría 2 más 3, que esto es 5. Esto ya no pertenece al espacio vectorial, o sea, no cumple la parte de cerradura, ¿sí? Entonces, como este no pertenece, entonces v
no es un espacio vectorial. ¿Sí? No es necesario seguirlo probando porque igual no va a cumplir. ¿Sí? Incluso fíjense que una de las condiciones que hay es que tenga el 0, que contenga el dato del 0. Y este ni siquiera contiene el dato del 0. Entonces otra razón más para decir que no es espacio vectorial. Vamos a colocar otro ejemplo. Entonces el espacio Cn, ¿sí? El de los complejos. Espacio Cn, ¿sí? Espacio vectorial complejo. Entonces dice sea V mayúscula, entonces igual al espacio Cn, donde pues sería un vector que contiene C1, C2, C3, C4 y sigue hasta Cn, donde cada uno de esos CI pertenecen, entonces son números complejos. CI es un número complejo. Y ahí se cierra, ¿sí? Y ese espacio vectorial pues va a cumplir los 10 axiomas. Vamos a hacer un ejemplo, también elaborado como hicimos ahorita los 10. Entonces, sea V el espacio vectorial de vectores de solo dos componentes, o sea, X y Y, tales que Y es igual a MX, donde M es un número real fijo. Número real fijo. Y X es un número real arbitrario, o sea, cualquiera. Entonces vamos a verificar todos los axiomas en este. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de esos vectores que esta vez los estamos colocando en 2D, solo aparece X, le colocamos Y, ¿sí? y cumplen con la forma Y igual a MX. Recuerden que esto es una línea que pasa por el origen. Entonces los vectores son de la forma Y igual a MX, o sea, todos van a estar ubicados sobre esta línea, la que pasa por el origen. Entonces imaginémonos que es esta. Coloquémosla con una escala un poco más decente. Entonces, para 2, 3, para 2, 3, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, por acá, entonces aguas. Listo. Eso. Ese es el Y igual a MX. Y entonces se van a poder dibujar vectores que cumplan toda esa condición. Entonces fíjense que cuando yo hablo de los vectores que tienen par ordenado, ¿sí? El par ordenado me puede dar para ubicar puntos. Se me puede para ubicar cosas como este punto, por ejemplo. P1, ¿sí? O el punto P2. Y pues desde ahí yo podría trazar los vectores. Podría trazar el vector B1, ¿sí? O el vector B2.
que es más largo. Y entonces empecemos a revisar. Primero que todo, para poder verificar, yo sé que los vectores están organizados de tal manera que cumplan la ecuación de la línea. Entonces empezamos. Primera acción. Se supone que la suma de los vectores, de dos vectores, debe darme un vector resultante que esté también en el valor del espacio vectorial. Ya recuerden que B1 más B2 debe pertenecer al espacio vectorial V. Entonces, debemos probar que B1 más B2 pertenece al espacio vectorial V. Entonces nos quedaría. Entonces, vamos a suponer que B1, que va hasta el punto P1, ¿sí?, tiene las coordenadas x1, y1, ¿sí?, y P2, bueno, y B2, que va hasta el P2, sería x2, y2, están en B. Al decir eso, estoy diciendo que cumplen la ecuación de la línea. O sea, como cumplen la ecuación de la línea, ¿sí?, si yo digo que esta coordenada es x1, la coordenada de acá es y1. Y ese y1 se tiene que poder modelar con la ecuación de la línea recta, o sea, m de x1. ¿Sí? Mientras, si esto es un x2, esta línea de acá, o sea, este valor de y2, se debe poder modelar como m de x2. Entonces, como están en el espacio vectorial, yo tengo la capacidad de decir que x1, digo que y1 es lo mismo que tener m de x1, mientras x2, y2 es lo mismo que tener m de x2. O sea que cuando yo hago b1 más b2, entonces cuando yo hago b1 más b2, estaría haciendo x1 más x1 y1 más x2 y2. O sea, estaría haciendo x1 m de x1, que es la sustitución que estamos haciendo de quitar esta parte y colocar la equivalencia, más x2, m de x2, que sería la otra equivalencia, o sea, entre este y este. Estaríamos trabajando, entonces, que b1 más b2 es como tener x1 más x2, m de x1 más m de x2, ¿sí? Y sacamos factor común la m y nos queda que b1 más b2 es x1 más x2 m de x1 más x2, ¿sí? O sea que si llamamos a x1 más x2 triángulo, ¿sí?, o lo llamamos un x sub 0, o un x3, llamémoslo un x3, o x resultante, ¿sí? Entonces esto sería el x resultante. Entonces yo podría decir que b1 más b2 es como tener un x resultante, m veces el x resultante,
¿Qué me está diciendo esto? Que la resultante, o sea, que la suma de los dos vectores me da otro vector que también cumple la ecuación de la línea recta. Fíjense que acá me queda el y como si fuera m de xr. O sea, si yo sumo el vector b1 y el b2, la resultante me da un vector que también está sobre la línea. En el ejemplo que tenemos acá numérico, b1 tiene componentes 3,2, b2 tiene componentes 6,4, ¿sí? Y si yo lo sumara, hiciera b1 más b2, esto me daría 9,6. Si yo lo acomodara, entonces él me quedaría ubicado acá al final, ¿sí? Y me quedaría sobre el b1 más b2, me quedaría sobre la misma línea recta. Eso es lo que lo que estamos demostrando ahí. Entonces está sobre la recta. Entonces pertenece al espacio vectorial. Segundo. Entonces el segundo dice que si tiene tres vectores se pueden asociar como sea y da la misma respuesta. Ese es mucho más sencillo. O sea, si tenemos vector 1 más vector 2 más vector 3, ¿sí? Asociándolos así da lo mismo que tener b1 más b2 más b3, ¿sí? Entonces si habláramos de los puntos, eso sería como tener coordenada x1, m veces x1 más x2, m veces x2. Todo esto agrupado más x3, m veces x3. Y esto es igual a tener x1, m de x1 más, y esta va a ser paréntesis, inicia acá, finaliza ahí, sería x2, m de x2 más x3, m de x3. Entonces, si lo hacemos respetando los paréntesis, al primero operar esta parte, nos quedaría x1 más x2, m de x1, m de x2, más x3, m de x3. Y acá tendríamos x1, m de x1 más, y acá sería x2 más x3, m de x2 más m de x3. Entonces, y al final, sin importar si lo hago con el lado izquierdo o con el lado derecho, me daría x1 más x2 más x3, m de x1 más m de x2 más m de x3, sin importar por cuál método lo hago, ¿sí? Y lo más sencillo es notar que esto es, sacan factor común y quedaría m veces x1, x2 y x3. Y esa respuesta que obtenemos también es de la forma x resultante, m de x resultante. O sea, cumple la ecuación de una línea recta. O llamémoslo triángulo, valor triángulo, m veces triángulo. ¿Sí? Entonces cumple la ecuación. O sea, esto también pertenece, o sea, esta respuesta pertenece al espacio vectorial. ¿Sí? Porque cumple ser dato x, coloquémosle x triángulo, m x triángulo. ¿Sí? Donde x triángulo sería todo esto. Entonces ya cumplimos la segunda.
La tercera premisa, el tercer axioma, dice que debe tener el vector 0. Entonces, noten que las líneas de la forma y igual a mx pasan por el origen. O sea que el vector 0 pertenece, o sea, 0, que es 0,0, si este como vector, esto como escalar, pertenece al espacio vectorial. O sea, es como cuando uno evalúa en x igual a 0. Si yo tengo y igual a mx, digo que x vale 0, me queda y de m0, o sea, me queda la coordenada 0,0, o sea, sí pertenece. ¿Sí? Y es fácil notar que el vector 1 más el vector 0,0 me sigue dando, porque nosotros tendríamos x1 m de x1 más 0,0 se hace componente a componente y nos sigue dando x1, m de x1. El cuarto sería, entonces, debe estar el inverso aditivo, o sea, debemos tener disponible